decíamos, vamos a ver si es mayor o menor que 0. ¿Va? Y decimos, vamos a analizarlo a partir de escenarios. Entonces, nuestro primer escenario que vamos a analizar va a ser demanda guiada por ganancias. En este escenario, sabemos que si estamos aquí, es porque gamma es mayor que este de U sobre V. Y por tanto, ¿cómo se mueve U? ¿U disminuye o U aumenta ante cambios en H? Aumenta, ¿verdad? U aumenta. Es decir, el diferencial de U sobre el diferencial de H tendría que ser estrictamente mayor que C. Eso es lo que sabemos. Que D de U aumenta. ¿Va? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta D de U, vamos a poner si quieres, D de U aumenta. Esta D de U está aumentando. Entonces, ¿qué signo tiene esta ecuación? La ecuación asterisco. ¿Qué signo tiene? Alex. Si D de U es positivo, ¿qué signo tiene esto? Positivo, ¿verdad? Es decir, lo que sabemos es que si esto es así, entonces la diferencial de G de K es estrictamente mayor que 0. Es decir, la acumulación y el crecimiento están aumentando. ¿Por qué es esto? Bueno, esto es básicamente porque al incrementarse la participación de las ganancias del ingreso, pues la inversión crece más de lo que cae el consumo. ¿No? Es esto. La inversión crece más de lo que cae el consumo. Y por lo tanto la demanda aumenta. Y entonces la inversión o la acumulación aumenta porque la demanda aumentó y porque es más rentable. Aumenta por dos razones. Porque la demanda está creciendo y porque es más rentable. Entonces la acumulación aumenta. ¿Me explico? Escenario 2. Bueno, el escenario 2 es más o menos trivial porque se basa en la parte que era trivial. Cuando gamma era igual a S de U sobre V, no tiene nombre. Si esto pasa, ¿qué le pasa a la diferencial de U? ¿Cuánto es? Muy bien, es 0. Y si es 0, entonces, ¿qué signo tiene esa diferencial? ¿Qué signo tiene? Si esto es 0, positivo. Positivo, ¿no? Este es positivo, este es positivo, este es 0. ¿Me explico? Y entonces, la diferencial de G de K es 0. ¿Qué es lo que está pasando? Perdón, es 0, no, es positivo. Es positivo. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, lo que está pasando en este escenario, en el segundo escenario, es que cuando crece la participación de la ganancia en el ingreso, la demanda no cambia, y no cambia porque la inversión aumentó en el mismo monto que el consumo. La demanda no cambia. Sin embargo, la inversión es más rentable y por eso la inversión sí crece. Es decir, es G de K. La tasa de acumulación aumentó. Y ojo, G de K no solamente representa la tasa de acumulación, también representa la tasa de crecimiento de la economía. Pero lo que estamos diciendo es la economía creció. ¿Me explico? El tercer escenario. El tercer escenario que vamos a analizar es demanda guiada por salarios. Si este escenario se verifica, entonces sabemos que se verifica porque gamma es menor que S de U sobre V. Y por tanto, la diferencial de U es estrictamente menor que 0. Si esto pasa, ¿qué signo tiene esta ecuación?
negativo. No. Ajá. ¿Quién vota porque es negativo? Más Alex. Mara. ¿Quién vota porque es positivo? Depende. En realidad no podemos saber. ¿De qué depende? Muy bien. En realidad depende de esto, ¿no? ¿De quién es más grandote? Si beta es diferencial de U o gamma es diferencial de H. Es decir, depende de si la inversión es más sensible a la demanda o es más sensible a su rentabilidad. ¿Me explico? Y entonces se generan dos escenarios. El primer subescenario, vamos a decir que beta diferencial de U es estrictamente mayor a gamma diferencial de H. Si decimos esto, ¿a quién es más sensible la inversión? Pero, ¿a la demanda o a su rentabilidad? A la demanda, ¿verdad? Y por lo tanto, ¿la inversión crece o la inversión cae? Eso es negativo. Este es negativo. ¿Vale? Este es negativo en este escenario. Alex, tienes que ver los escenarios. Demanda y gamma por salario, estamos diciendo que gamma es menor que ese de U sobre V y por lo tanto la demanda cayó. Entonces, este es negativo cuando se lo está preguntando. ¿Vale? Entonces, lo que te preguntaba es: si este es mayor que este, ¿qué le pasó? Cayó, ¿verdad? Entonces, la diferencial de G de K es estrictamente menor que 0. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, lo que está pasando es que cuando se incrementa la participación de la ganancia en la economía, el consumo capitalista cae, el consumo cae, pero la inversión crece porque es más rentable. Sin embargo, el consumo cayó más de lo que la inversión creció y por tanto la demanda cae. Y luego se preguntan, ¿pero qué le pasa a la inversión ya cuando consideramos todo el efecto? Bueno, pues resulta que la inversión es más sensible a la caída en la demanda que a su rentabilidad y por tanto la inversión cayó. Y con ella cae la acumulación y cae el crecimiento mismo. A este escenario lo vamos a llamar, ¿cómo le llaman ustedes? ¿Crecimiento qué? Ojo. H aumentó porque el salario cayó. Entonces, ¿cómo lo llamaríamos? Mándeme. Si a la demanda llamamos guiada por salarios, ¿a este cómo llamaríamos? Crecimiento guiado por salarios. ¿Y a este cómo lo llamaríamos? En esta partimos de demanda guiada por ganancias. El salario cayó o la ganancia aumentó, si lo quieren ver. La ganancia aumentó y con ello aumentó la demanda, pero también aumentó la acumulación y el crecimiento. ¿Cómo lo llamaríamos? Ajá, muy bien, Alex. Este es crecimiento guiado por ganancias. ¿Vamos bien? Dylan, ¿vamos bien? Sí. Perfecto. Nos falta un tercer escenario, 3.2. Estamos en demanda guiada por salarios, es el escenario 3. En el escenario 3.2 vamos a decir que beta diferencial de U en términos absolutos, porque sabemos que es negativo, es estrictamente menor que gamma diferencial de H. Entonces sabemos que este es negativo, pero este es más pequeño que este. Entonces, ¿qué le pasa a la diferencial de G de K? Aumenta, muy bien, aumenta.
¿Qué es lo que estamos diciendo? Lo que estamos diciendo es, los salarios caen y por tanto la participación de la ganancia del ingreso aumenta. Al aumentar la participación del ingreso, el consumo cae, pero la inversión también aumenta. En contraste, la inversión aumenta. Sin embargo, el consumo cae más de lo que la inversión creció y por tanto la demanda cayó. Muy bien, la demanda cayó, pero la inversión es más rentable, es más sensible a su rentabilidad que la demanda y por tanto la inversión aumenta, la acumulación aumenta. ¿Vale? ¿Me explico? Este es un escenario bien curioso, porque en ese escenario la demanda está cayendo, pero las empresas invierten más. ¿Me explico? Entonces, ¿esto puede ser sostenido en el largo plazo? Un escenario en el cual la demanda caiga, pero las empresas cada vez invierten más. ¿Qué hacen las empresas con la inversión? ¿Qué hacen? ¿Dónde ves? ¿Qué hacen las empresas con la inversión? Bueno, tú eres un empresario, produces dulces muy ricos, compras una nueva máquina, ¿para qué la compras? Para producir más, pero la demanda está cayendo. ¿Me explico? Ese es el problema. La demanda está cayendo y Alex está haciendo cosas para producir más, porque es rentable. ¿Es sostenible en el largo plazo? No es sostenible. ¿Por qué no? No sé más o menos lo que pasó. Fuerte, porque acaban de sonar la puerta. No fue más o menos lo que pasó en la crisis de cultura. Y una baja demanda. ¿Cómo le llamaste, Fer? Este es un escenario de sobreproducción o subconsumo. Es lo mismo, Si hay sobreproducción es porque hay subconsumo. Y si hay subconsumo es porque hay sobreproducción. Es lo mismo. ¿Me explico? Pero en esencia, el 3.2 es un escenario de crisis. Es un escenario que no es sostenible en el corto plazo. Entonces, en el mediano plazo va a haber una crisis de sobreproducción o subconsumo. ¿Me explico? Hasta aquí, ¿dudas? Muy bien. Vamos a preguntarnos una cosa. ¿Cómo creen que cambia la rentabilidad? ¿En qué escenario se cumple la paradoja de los costos? ¿En qué escenario no? Porque hasta ahora lo que hemos visto es que la paradoja de los costos se cumple siempre. Cuando esta no está aquí. Pero ya que está, se cumple siempre la paradoja de los costos. ¿De qué dependía la rentabilidad? Jimena, ¿de qué dependía la rentabilidad? La tasa de ganancia dependía del consumo capitalista e inversión. Esa es la ganancia, la tasa. Muy bien. La tasa de ganancia, vamos a poner otro color. La tasa de ganancia
ganancia está determinada por la 1 menos S de G de K. Entonces, en realidad, esta ecuación es muy sencilla porque la ganancia se va a mover en el mismo sentido que G de K, ¿verdad? Si G de K aumenta, ¿qué le va a pasar a la ganancia? Aumentar. Si G de K disminuye, ¿qué le va a pasar a la ganancia? Me explico, es clarísimo, ¿no? Entonces, vamos aquí. ¿Qué le pasó aquí a la tasa de crecimiento del capital? Alex. A ver, Alex, en el escenario 1, ¿qué crees que le pase a la tasa de ganancia? Sí, aumentaría la tasa. ¿Por qué? Aumentaría la tasa. ¿Qué aumentaría? ¿Estás de acuerdo? Porque hay más acumulación. En el escenario 2, también, ¿verdad?